Carmen se quedó paralizada frente a la puerta de su propia casa, con las llaves temblando en su mano sudorosa, sin recordar cuál era la correcta. Por tercera vez esa semana, el corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en sus oídos, mientras sus vecinos la observaban desde sus ventanas con esa mezcla de pena y incomodidad que tanto temía. A los 52 años, esta profesora de Barcelona, que antes podía recitar de memoria los nombres de sus 150 alumnos, sus fechas de nacimiento y las particularidades de cada uno, ahora no lograba recordar si había cerrado la puerta del coche, donde había puesto las gafas que llevaba puestas, o incluso el nombre de su propia calle. La sensación era aterradora. Era como si alguien hubiera entrado en su mente durante la noche y hubiera borrado archivos al azar. Palabras que conocía desde niña simplemente desaparecían de su vocabulario. Rostros familiares se convertían en extraños. Y lo peor de todo, a la vergüenza constante, esa sensación de estar perdiendo la dignidad pedazo a pedazo, olvido tras olvido. ¿Te suena familiar esa sensación de pánico cuando tu mente se queda completamente en blanco? Esa frustración desesperante cuando buscas una palabra que tienes literalmente en la punta de la lengua, pero que simplemente no sale. Como si tu cerebro se hubiera desconectado. O esa angustia cuando alguien te cuenta algo importante y 5 minutos después no recuerdas ni una sola palabra de la conversación. Coméntame si sí. ¿Tú también sientes que tu memoria te está fallando de formas que nunca imaginaste? Quiero saber quién más está pasando por este infierno silencioso, porque lo que voy a revelarte hoy podría cambiar completamente tu forma de entender por qué tu mente se siente envuelta en una niebla constante. Soy la doctora García, y durante los próximos minutos vamos a desenmascarar uno de los secretos mejor guardados de la medicina moderna. Un secreto que las farmacéuticas no quieren que conozcas y que podría explicar por qué millones de personas como tú están sufriendo en silencio. Porque resulta que esos olvidos que achacas al estrés, a la edad, a tener demasiadas cosas en la cabeza o incluso a los primeros síntomas de demencia, podrían tener su origen en un lugar que jamás imaginarías, en tu intestino. Sí, has escuchado bien. Ese órgano que crees que solo sirve para digerir la comida y que la mayoría de médicos ignoran por completo cuando hablas de problemas de memoria, podría ser el verdadero responsable de que olvides nombres en medio de presentaciones importantes, pierdas las llaves todos los días, te quedes en blanco durante conversaciones cruciales, o sientas que tu mente funciona como si estuviera sumergida en melaza. Y si piensas que esto suena demasiado extraño, demasiado simple o demasiado bueno para ser cierto, prepárate para descubrir cómo tu segundo cerebro, así es como los científicos llaman ahora a tu intestino, podría estar saboteando tu memoria, tu concentración y tu claridad mental sin que te des cuenta. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Mira, lo que le pasaba a Carmen no era casualidad ni mala suerte. Durante meses había estado arrastrando una colección de síntomas que parecían completamente desconectados entre sí, a hinchazón abdominal después de cada comida que la hacía parecer embarazada, cansancio tan profundo que ni 10 horas de sueño la recuperaban, cambios de humor tan repentinos que sus propios hijos habían empezado a caminar con cuidado a su alrededor, problemas digestivos constantes que la tenían corriendo al baño y, por supuesto, esos lapsos de memoria que cada vez eran más frecuentes, más largos y más aterradores. Su médico de cabecera, después de hacerle un análisis de sangre básico que salió normal, le había dicho que era perfectamente normal a su edad y le había recetado unos suplementos de memoria caros que no funcionaron, unas vitaminas del grupo B que no hicieron nada, y le había sugerido que quizás necesitaba relajarse más y aceptar que ya no tenía 20 años, como si fuera culpa suya. Como si tener 52 años significara automáticamente que tenía que resignarse a vivir en una neblina mental constante. Pero la realidad, la verdad que nadie le había contado, es que en su intestino se estaba librando una batalla silenciosa y devastadora. Billones de bacterias beneficiosas, esas pequeñas trabajadoras que habían estado cuidando su salud, durante décadas estaban siendo sistemáticamente aniquiladas por años de antibióticos recetados sin criterio, comida procesada cargada de conservantes y químicos, estrés crónico que nunca terminaba, noches de sueño fragmentado y malos hábitos alimentarios que había desarrollado por la falta de tiempo y energía.
Y cuando tu microbiota intestinal colapsa, cuando ese ecosistema delicado y complejo se desequilibra o se destruye, uno de los primeros y más devastadores síntomas que aparece es precisamente la niebla mental, esa sensación horrible de tener el cerebro envuelto en algodón, de estar viendo la vida a través de un cristal empañado, de estar funcionando siempre al 50% de tu capacidad real. Porque aquí viene la bomba que va a cambiarte la perspectiva para siempre. Tu intestino produce más del 90% de la serotonina de tu cuerpo en sí, el 90%. La serotonina no se fabrica principalmente en tu cerebro como todo el mundo cree, sino en tu intestino. Y la serotonina no es solo el neurotransmisor que regula tu estado de ánimo y te hace sentir feliz, sino que también es absolutamente crucial para tu capacidad de concentración, tu memoria a corto plazo, tu habilidad para procesar información nueva y tu claridad mental general. Además, tu intestino manufactura otros químicos cerebrales que son fundamentales para tu función cognitiva, como el GABA, que te ayuda a mantener la calma mental y la claridad de pensamiento, la dopamina, que te motiva y te ayuda a enfocarte, y docenas de otros neurotransmisores que tu cerebro necesita para funcionar de manera óptima. Cuando tu intestino está dañado, inflamado o desequilibrado, es literalmente como si cortaras la línea de suministro directa a tu cerebro, dejándolo sin el combustible que necesita para funcionar. Los científicos ahora saben que existe una autopista de comunicación bidireccional entre tu intestino y tu cerebro, conocida como el eje intestino-cerebro. Esta conexión funciona las 24 horas del día a través del nervio vago, el más largo y poderoso de tu sistema nervioso, que actúa como un cable de fibra óptica transmitiendo información constantemente entre estos dos órganos vitales. A través de este nervio, tu microbiota intestinal envía señales químicas directas a tu cerebro cada segundo de cada día. Cuando estas bacterias están en equilibrio perfecto, esas señales mantienen tu mente aguda como una navaja, tu memoria funcionando como una computadora de última generación, y tu concentración tan enfocada que puedes trabajar durante horas sin distraerte. Pero cuando están desequilibradas, destruidas o han sido reemplazadas por bacterias patógenas, envían señales de alarma, inflamación y toxinas que literalmente envenenan tu pensamiento, nublan tu claridad mental y sabotean tu capacidad de formar nuevos recuerdos. Es decir, cada vez que sientes esa frustración desesperante de no recordar algo que sabes perfectamente, cada vez que te quedas con la palabra en la punta de la lengua durante una conversación importante, cada vez que entras a una habitación y olvidas completamente para qué fuiste, o cada vez que alguien te dice su nombre y lo olvidas en menos de 30 segundos, tu intestino podría estar literalmente gritándote que algo está terriblemente mal. Y esto no es solo teoría de laboratorio o especulación médica. Un estudio revolucionario publicado en la prestigiosa revista Nature, que siguió a más de 10,000 personas durante 15 años, demostró que las personas con microbiota intestinal dañada tienen hasta un 40% más probabilidades de desarrollar problemas cognitivos graves y de memoria a largo plazo. Otro estudio del Instituto de Tecnología de California, que cambió para siempre nuestra comprensión de este tema, reveló que ciertos probióticos específicos pueden mejorar la función de la memoria y la concentración en tan solo 4 semanas de uso consistente. Pero aquí viene lo que realmente me rompe el corazón como médico a la mayoría de personas como Carmen, como tú, como millones de españoles en este momento. Están cometiendo errores diarios que están destruyendo sistemáticamente su microbiota intestinal y, por tanto, su capacidad mental. Sin tener la más mínima idea de lo que están haciendo, Carmen lo estaba haciendo todo mal, y nadie se lo había explicado jamás. Cada mañana, lo primero que hacía era tomarse un café con leche desnatada y 2 tostadas de pan blanco con mermelada industrial. Ese desayuno aparentemente normal era una bomba de azúcar que alimentaba directamente a las bacterias patógenas de su intestino, mientras privaba de alimento a las bacterias beneficiosas. El azúcar de la mermelada, los carbohidratos refinados del pan blanco y los químicos de la leche procesada estaban creando un ambiente tóxico en su intestino cada mañana antes de las 8 de la mañana. Pero eso era solo el comienzo. Durante años, Carmen había estado abusando de los antibióticos sin saberlo. Cada vez que tenía un resfriado, una infección de garganta
o cualquier molestia, corría al médico y salía con una receta de antibióticos. En los últimos 5 años, había tomado más de 12 ciclos de antibióticos diferentes, y aunque estos medicamentos habían eliminado las infecciones, también habían funcionado como bombas nucleares en su microbiota intestinal, eliminando indiscriminadamente tanto las bacterias malas como las buenas, dejando su intestino como un campo de batalla devastado. Su dieta diaria era un festival de alimentos procesados que estaban envenenando lentamente su segundo cerebro. Almorzaba ensaladas de bolsa preboche cargadas de conservantes químicos, cenaba platos precocinados del supermercado llenos de aditivos, emulsificantes y estabilizantes que destruyen la mucosa intestinal, y picoteaba constantemente snacks saludables que en realidad estaban llenos de azúcares ocultos y edulcorantes artificiales que alteran dramáticamente el equilibrio de la microbiota. Pero había algo más, algo que la estaba matando lentamente y que muchos profesionales no relacionan jamás con los problemas de memoria: el estrés crónico y la falta de sueño reparador. Carmen vivía en un estado de alerta constante. El trabajo como profesora, la presión de las evaluaciones, los problemas familiares, las responsabilidades económicas, todo se había acumulado, creando un nivel de cortisol permanentemente elevado en su sangre. El cortisol alto, esa hormona del estrés que debería aparecer solo en emergencias, se había convertido en su compañero constante. Y el cortisol elevado de forma crónica es uno de los destructores más potentes de la microbiota intestinal que existen. Literalmente altera la composición bacteriana del intestino, reduce la diversidad microbiana, aumenta la permeabilidad intestinal, lo que se conoce como síndrome del intestino permeable, y crea un estado de inflamación sistémica que afecta directamente al cerebro. Además, Carmen dormía mal, se acostaba tarde, revisando el móvil hasta las tantas, se despertaba múltiples veces durante la noche preocupándose por el día siguiente y se levantaba agotada cada mañana. La falta de sueño reparador no solo afecta directamente a la consolidación de la memoria, sino que también altera profundamente la microbiota intestinal. Durante el sueño profundo, las bacterias beneficiosas se regeneran y reparan, y cuando no duermes lo suficiente, este proceso crucial se interrumpe, y luego estaba su dependencia creciente de los medicamentos para solucionar cada síntoma. Omeprazol para la acidez que le causaba su dieta inflamatoria, ibuprofeno para los dolores de cabeza constantes que tenía por el estrés, antihistamínicos para las alergias que habían aparecido de la nada y suplementos de hierro para la anemia que había desarrollado. Cada uno de estos medicamentos, aunque necesarios en el momento, estaba contribuyendo al daño de su microbiota intestinal y, por tanto, empeorando sus problemas de memoria. Pero lo más devastador de todo era el círculo vicioso en el que había caído sin darse cuenta. Cuanto peor se sentía mentalmente, más estrés experimentaba. Cuanto más estrés tenía, peor dormía. Cuanto peor dormía, más azúcar y cafeína necesitaba para funcionar. Cuanto más azúcar comía, más se desequilibraba su intestino. Y cuanto más desequilibrado estaba su intestino, peor funcionaba su memoria y su concentración. Era una espiral descendente perfecta, diseñada para empeorar día tras día, semana tras semana, hasta que llegó ese momento de pánico absoluto frente a la puerta de su casa, cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo literalmente la capacidad de funcionar como un ser humano normal. Y aquí viene lo que más me duele como profesional de la salud. Carmen no tenía ni idea de que todos estos factores estaban conectados. Nadie le había explicado jamás que su intestino y su cerebro eran prácticamente el mismo órgano funcionando en diferentes ubicaciones. Nadie le había contado que cada antibiótico, cada comida procesada, cada noche de mal sueño, cada momento de estrés crónico, estaba contribuyendo directamente a la destrucción de su capacidad mental. Pero lo que Carmen estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Porque resulta que existe algo que la industria farmacéutica no quiere que sepas, algo tan simple y tan poderoso que podría sonar demasiado bueno para ser verdad. Resulta que existe un alimento milenario, consumido durante siglos por nuestros abuelos, que tiene el poder de regenerar completamente tu microbiota intestinal y restaurar tu claridad mental en tan solo 3 semanas. Un alimento tan común que probablemente lo tienes en tu nevera ahora mismo, pero que la industria de los suplementos no quiere que conozcas porque eliminaría la necesidad de comprar probióticos caros que en muchos casos ni siquiera funcionan.
Este alimento es el kéfir de leche de cabra casero. Y no estoy hablando del kéfir comercial que venden en los supermercados, cargado de azúcares añadidos y con bacterias muertas o inactivas. Me refiero al kéfir auténtico, fermentado naturalmente con nódulos vivos que contienen más de 50 cepas diferentes de bacterias beneficiosas y levaduras probióticas, una diversidad microbiana que ningún suplemento del mundo puede igualar. Carmen descubrió el kéfir casi por casualidad, después de que su hermana Mayo Ere, que vivía en un pueblo de Galicia, le contara cómo había recuperado su memoria y su energía después de meses de problemas similares. Decidió probar este remedio de la abuela, que parecía demasiado simple para funcionar. Su hermana había conseguido los nódulos de kéfir de una vecina que los cultivaba desde hacía 40 años, y le aseguró que en solo 3 semanas había experimentado una transformación mental que parecía imposible. ¿Qué es exactamente el kéfir? Es un superalimento fermentado que se produce cuando los nódulos de kéfir, que son una combinación simbiótica de bacterias beneficiosas y levaduras, fermentan la leche durante 12 a 24 horas a temperatura ambiente. Durante este proceso de fermentación, estos microorganismos vivos transforman la lactosa de la leche en ácidos beneficiosos, crean nuevas vitaminas del grupo B esenciales para la función cerebral y producen compuestos bioactivos que tienen efectos directos sobre la salud neurológica. Pero aquí viene lo revolucionario. El kéfir no solo aporta bacterias beneficiosas a tu intestino, sino que estas bacterias específicas producen neurotransmisores directamente en tu tracto digestivo. Las cepas Lactobacillus helveticus y Bifidobacterium longum presentes en el kéfir auténtico fabrican GABA, el neurotransmisor de la calma y la claridad mental. Otras cepas como Lactobacillus plantarum producen dopamina, esencial para la motivación y el enfoque. Y múltiples cepas trabajan en conjunto para estimular la producción de serotonina, crucial para la memoria y el bienestar mental. Un estudio publicado en el Journal of Neurogastroenterology demostró que las personas que consumían kéfir auténtico durante 4 semanas mejoraron su función cognitiva en un 23% comparado con el grupo control. Otro estudio del Instituto de Investigación Cerebral de UCLA reveló que el consumo regular de kéfir reduce la inflamación intestinal en un 35% y mejora la comunicación intestino-cerebro de manera significativa en tan solo 21 días. ¿Cómo usar el kéfir correctamente? La dosis óptima es de 1,50200 ml al día, preferiblemente en ayunas por la mañana, cuando tu estómago está más receptivo y las bacterias beneficiosas pueden llegar más fácilmente al intestino sin ser destruidas por los ácidos gástricos de la digestión. Es crucial consumirlo fresco, idealmente dentro de las 24 horas después de la fermentación, cuando la concentración de bacterias vivas está en su punto máximo. ¿Cuándo tomarlo? El momento ideal es 30 minutos antes del desayuno, en ayunas, para maximizar la supervivencia y colonización de las bacterias beneficiosas. Si no puedes tomarlo por la mañana, la segunda mejor opción es 2 horas después de la cena, antes de acostarte, ya que durante el sueño el proceso de reparación intestinal se intensifica. ¿Con qué frecuencia? Diariamente durante las primeras 4 semanas para establecer la nueva microbiota y luego al menos 5 días por semana para mantener los beneficios. La constancia es clave porque las bacterias beneficiosas necesitan tiempo para colonizar efectivamente tu intestino y desplazar a las bacterias patógenas que han estado dominando tu microbiota. Los beneficios fisiológicos son extraordinarios y se manifiestan en múltiples niveles. A nivel intestinal, el kéfir repara la mucosa intestinal dañada, reduce la permeabilidad intestinal que causa inflamación sistémica y restablece el equilibrio del pH intestinal, que es crucial para el crecimiento de bacterias beneficiosas. A nivel neurológico, mejora la producción de neurotransmisores, reduce la neuroinflamación que afecta la memoria y optimiza la comunicación a través del nervio vago entre el intestino y el cerebro. Pero el kéfir también aporta beneficios nutricionales únicos. Durante la fermentación, las bacterias beneficiosas producen vitaminas del grupo B, especialmente B2 y B6, y ácido fólico, que son esenciales para la función neurológica y la síntesis de neurotransmisores. También genera vitamina K2,
crucial para la salud cerebral y la prevención del deterioro cognitivo, y aumenta la biodisponibilidad de minerales como el magnesio y el zinc, fundamentales para la transmisión neural. Carmen comenzó su protocolo de kéfir un lunes por la mañana. Los primeros 3 días experimentó algunos efectos secundarios leves, pero normales en ligera hinchazón y cambios en la digestión, señales de que su microbiota se estaba reequilibrando y las bacterias patógenas estaban siendo desplazadas. Pero hacia el 4.º día, algo extraordinario comenzó a suceder. Notó que podía concentrarse en las clases durante periodos más largos sin que su mente divagara. Las palabras que antes se le escapaban empezaron a fluir con más naturalidad. Los nombres de sus estudiantes, que había estado olvidando constantemente, comenzaron a quedarse grabados en su memoria de nuevo. Y esa sensación de niebla mental constante, esa pesadez que había estado cargando durante meses, empezó a levantarse como cuando se disipa la bruma matutina. A las 2 semanas, la transformación era innegable. Carmen podía mantener conversaciones complejas sin perder el hilo. Recordaba perfectamente los detalles de las reuniones de trabajo, y su familia notó que había vuelto a ser la persona aguda y mentalmente ágil que había sido siempre. Su energía mental había regresado, su capacidad de procesar información se había restaurado, y por primera vez en meses se sentía como si su cerebro fuera realmente suyo de nuevo. A las 3 semanas, los resultados eran tan dramáticos que incluso su médico de cabecera, escéptico al principio, tuvo que admitir que había experimentado una mejora cognitiva notable que no podía explicar con la medicina convencional. Pero el kéfir era solo el primer paso. Carmen había aprendido que para mantener estos beneficios de forma permanente, necesitaba complementar el kéfir con otros cambios específicos en su alimentación y estilo de vida, que potenciarían los efectos del kéfir y protegerían su nueva microbiota intestinal de futuras agresiones. Si quieres más soluciones naturales y científicamente respaldadas como esta, que pueden transformar tu salud cognitiva sin depender de medicamentos costosos o tratamientos complicados, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. En los próximos videos voy a revelarte protocolos completos que incluyen otros alimentos específicos, rutinas de sueño reparador y técnicas de manejo del estrés que trabajan en sinergia con el kéfir para crear una transformación cognitiva total y duradera. 6 meses después, Carmen estaba de pie frente a su clase de 30 estudiantes de bachillerato, explicando con una claridad cristalina los conceptos más complejos de literatura española sin consultar ni una sola nota. Sus estudiantes la miraban fascinados, no solo por su dominio del tema, sino por esa energía mental vibrante que irradiaba, esa presencia intelectual que había recuperado y que ahora parecía incluso más potente que antes. La transformación había sido tan radical que sus colegas del instituto no podían creerlo. La misma mujer que 6 meses antes olvidaba los nombres de sus alumnos, se perdía en medio de las explicaciones y vivía en una niebla mental constante. Ahora era capaz de recordar no solo los nombres completos de todos sus estudiantes, sino también sus fortalezas académicas individuales, sus fechas de entrega de trabajos y los detalles específicos de conversaciones que había tenido con sus padres semanas atrás. Su memoria había regresado con una fuerza que la sorprendía incluso a ella misma. Podía leer un libro completo y recordar los detalles específicos meses después. Las conversaciones fluían de manera natural, sin esos momentos incómodos donde las palabras simplemente desaparecían de su vocabulario. Su capacidad de concentración se había extendido de manera extraordinaria. Podía trabajar en la preparación de clases durante horas sin distraerse, algo que había sido imposible durante los peores meses de su deterioro cognitivo. Pero los cambios iban mucho más allá de la función puramente intelectual. Su energía física había experimentado una revolución completa. Se despertaba cada mañana con una vitalidad que no había sentido en años, sin esa pesadez mental que la había acompañado durante tanto tiempo. Sus digestiones habían mejorado dramáticamente en no más hinchazón después de las comidas, no más molestias abdominales constantes, no más esa sensación de pesadez que la mantenía somnolienta después de comer. Su estado de ánimo se había estabilizado de forma notable. Los cambios bruscos de humor, esa irritabilidad constante que había tensado sus relaciones familiares, habían desaparecido por completo. Su familia comentaba que había vuelto a ser ella misma, pero en realidad era mejor, más paciente, más presente en las conversaciones, más capaz de disfrutar de los momentos cotidianos sin
esa ansiedad subyacente que había caracterizado sus últimos años. El protocolo que Carmen había seguido religiosamente había sido más completo que solo el kéfir. Después de las primeras 3 semanas de resultados extraordinarios con el kéfir matutino, había incorporado otros elementos que potenciaron la transformación de manera exponencial. Había eliminado completamente los alimentos procesados de su dieta, reemplazándolos por comida real y natural. Su desayuno ahora consistía en el kéfir, seguido de huevos orgánicos con aguacate y vegetales fermentados caseros. Sus comidas incluían pescado salvaje rico en omega 3, verduras de hoja verde, cargadas de folato para la función cerebral, y frutos secos que aportaban grasas saludables esenciales para la neurotransmisión. Había implementado una rutina de sueño que había revolucionado su capacidad de recuperación mental. Se acostaba cada noche a las 10:30 de la noche, después de 1 hora sin pantallas, y se despertaba naturalmente a las 6:30, sintiéndose completamente restaurada. Durante las horas de sueño profundo, su nueva microbiota intestinal trabajaba, intensamente reparando y regenerando las conexiones neurales que habían estado dañadas durante meses. Su manejo del estrés había cambiado radicalmente. Había incorporado 10 minutos diarios de respiración profunda y meditación, técnicas simples pero poderosas que reducían sus niveles de cortisol y protegían su delicada microbiota intestinal del daño oxidativo. También había comenzado a caminar 30 minutos cada día al aire libre, una práctica que no solo mejoraba su estado físico, sino que también estimulaba la producción de BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, una proteína crucial para la formación de nuevas conexiones neuronales. Había dejado de depender de los medicamentos que había estado tomando de forma crónica. El omeprazol ya no era necesario porque sus digestiones funcionaban perfectamente. Los analgésicos para los dolores de cabeza constantes habían quedado en el olvido porque estos simplemente habían desaparecido. Su dependencia de la cafeína se había reducido drásticamente, porque su energía natural era ahora sostenida y constante a lo largo del día. Los cambios físicos eran visualmente evidentes. Su piel había recuperado un brillo saludable que había perdido durante los meses de inflamación intestinal. Sus ojos brillaban con una claridad que reflejaba su nueva vitalidad mental. Había perdido esa hinchazón abdominal crónica que la había hecho sentir incómoda con su cuerpo, y su postura corporal reflejaba la confianza renovada que sentía en sus capacidades mentales. Pero quizás el cambio más profundo era emocional y psicológico. Carmen había recuperado la confianza en sí misma que había perdido durante esos meses terroríficos de deterioro cognitivo. Ya no vivía con el miedo constante de olvidar algo importante, de quedarse en blanco en medio de una conversación crucial, o de perder progresivamente su identidad mental. Se sentía de nuevo dueña de su mente, capaz de confiar en sus capacidades intelectuales y de enfrentar desafíos cognitivos complejos con seguridad. Sus relaciones habían florecido de nuevo. Su esposo comentaba que había recuperado a la mujer inteligente y aguda de la que se había enamorado décadas atrás. Sus hijos adultos disfrutaban de nuevo de las conversaciones profundas con su madre, esas charlas estimulantes que habían extrañado durante los meses más difíciles. Sus amigos notaban que había vuelto a ser esa persona con la que era un placer conversar, siempre alerta, siempre presente, siempre aportando perspectivas interesantes y recordando los detalles que hacían las relaciones significativas. La historia de Carmen es la prueba viviente de que tu cerebro no está condenado a deteriorarse, de que la niebla mental no es una sentencia permanente, de que los olvidos constantes no son una parte inevitable del envejecimiento. Tu microbiota intestinal, cuando está equilibrada y próspera, es capaz de restaurar tu función cognitiva de maneras que parecen casi milagrosas, pero que están completamente respaldadas por la ciencia más avanzada. La conexión intestino-cerebro no es solo una teoría fascinante, es una realidad práctica que puedes usar para transformar tu vida mental de manera radical y permanente. Cuando nutres tu segundo cerebro con los alimentos correctos, cuando proteges tu microbiota de las agresiones modernas, cuando implementas hábitos que apoyan esta comunicación vital, estás tomando control directo sobre tu claridad mental, tu memoria y tu capacidad cognitiva. Tu mente puede volver a ser aguda, tu memoria puede recuperar su fuerza y tu capacidad de concentración puede alcanzar niveles que habías olvidado que eran posibles.
La transformación de Carmen comenzó con un simple vaso de kéfir cada mañana, pero se convirtió en una revolución completa de su salud mental y física. Tú también tienes ese poder. Tú también puedes experimentar esa transformación. Tú también puedes recuperar la confianza en tu mente y disfrutar de nuevo de una vida donde tu cerebro es tu aliado más poderoso, no tu fuente de frustración constante. El primer paso está en tu cocina. La solución está en tus manos. Tu transformación puede comenzar mañana mismo.